Características del sonido y pulsaciones. Al oír percibimos que los sonidos están compuestos por distintas características. Estas características son, el tono, la intensidad y el timbre. El tono es una calificación que le otorgamos a un sonido, en escala de agudo a grave, en comparación con otros sonidos. Los sonidos agudos son aquellos que corresponden a frecuencias altas. Lo contrario a los graves, que corresponden a frecuencias bajas. El oído humano percibe solo los sonidos de frecuencias entre 20 Hz y 20.000 Hz. Las ondas longitudinales con frecuencias mayores a 20.000 Hz se conocen como ultrasonidos. Mientras que las frecuencias menores a 20 Hz son denominadas infrasonidos. La intensidad. Esta se define como la transmitida en unidad de tiempo, o potencia acústica, por unidad de área. Esta se expresa como vatios sobre metros cuadrado. Como la energía asociada a una onda es igual al cuadrado de la amplitud, se infiere que la intensidad varía con el cuadrado de la amplitud de la onda. En la imagen se muestra que la frecuencia es la misma en ambos diapasones, pero con distintas intensidades, demostrando que aquel en que se ha producido con mayor intensidad ha sido golpeado más fuerte. El oído puede detectar sonidos con intensidades comprendidas entre 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, y 1 vatio sobre metro cuadrado. La sonoridad o volumen de sonido es la forma subjetiva como el oído detecta un sonido. Si la intensidad de un sonido es 10 veces la del otro, la sonoridad del más intenso es el doble de la sonoridad del más débil. La expresión que nos ayuda a calcular el nivel de intensidad es la siguiente. Donde beta es el nivel de intensidad. Y sub O es la mínima intensidad audible por el oído humano, es decir, 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Por cada 10 decibeles la sonoridad se duplica. Al alejarnos de una fuente que emite sonido con determinada potencia encontramos que la intensidad percibida disminuye. Esto sucede por dos factores. El medio de propagación, que absorbe parte de la energía. Y la separación a la fuente de potencia, que disminuye en un área mayor. Al fijarse en el segundo factor, podemos decir que la potencia se disminuye en el área de una esfera de radio igual a la distancia que separa la fuente del objeto. Si no interviene el primer factor, la intensidad a dicha distancia sería expresada así. Entonces si el radio de separación se duplica, el área se cuadruplica y, así disminuye una cuarta parte la intensidad. El timbre. Nos referimos a este para diferenciar dos sonidos con un mismo tono e intensidad, pero provenientes de distintas fuentes. Pulsaciones. Este es un periodo de interferencia en el que se encuentra una ligera diferencia de frecuencias. Al tener dos frecuencias muy parecidas, f⁻�1 y f⁻2, en el mismo sentido, y aplicar el principio de superposición, se observa que se producen ondas cuya intensidad aumenta y disminuye en el tiempo, con una frecuencia igual a f⁻2 menos f⁻1. Estos picos y depresiones representan las pulsaciones que son evidencia de las ligeras diferencias de las frecuencias en las dos ondas. En fin, una pulsación es la diferencia de dos sonidos superpuestos.